Y bueno, el día de hoy, para dar inicio a la exposición, quisiera presentarles al expositor que impartirá la sesión de hoy, quien es Pablo Muñoz, es psicólogo educacional de la Universidad Católica del Maule, tiene un magíster en políticas y gestión educacional de la Universidad de Talca, también es diplomado en neuropsicología de la Pontífica Universidad Católica de Chile y en psicogerontología educativa de la misma casa universitaria, además de ser docente de educación superior, relator de WISC 5 de nivel avanzado, acreditado por CDTI-UC. Y bueno, ya sin más que decir, les doy el paso a Pablo para que pueda comenzar con su presentación y sin quitarles más tiempo. Gracias, Constanza. Bueno, un gusto saludarlos. Hoy, 30 de junio, un frío acá, invierno en esta zona del país. Yo estoy en Talca, la zona centro. Ha sido un día muy duro hoy día, tuvimos -4 en la mañana, pero bueno, la época del año es así, tiene que ser así por la importancia que tiene para el ecosistema. Bueno, -8 en Temuco, así que bueno, no estamos tan mal. Bueno, le doy la más cordial de la bienvenida a este seminario que tiene, o no puedo presentar, Constanza, ahí sí puedo presentar, que tiene como propósito, ¿verdad?, analizar los programas de integración escolar como estrategia, ¿verdad?, de mejoramiento educativo, las cosas que se han hecho bien, las cosas que es necesario ir a profundizar, ¿verdad?, los ajustes, y también tiene como propósito poder invitarlas e invitarlo al curso que inicia ahora muy pronto, el curso de coordinación de programa de integración escolar, que si bien es de coordinación el nombre, lo dice, es un curso de análisis principalmente, de análisis teórico práctico, analizamos, bueno, y además es un curso muy participativo. Ya, yo tengo obviamente las clases armadas, pero en general el aprendizaje se construye a partir de la experiencia de los mismos participantes. Nosotros hemos tenido en este curso que ha sido súper exitoso, con muchos inscritos generalmente. eh, Hemos tenido la suerte de contar siempre con personas que tienen una amplia experiencia en los programas de integración escolar y que han pasado por distintas vivencias como fiscalización, haber sido multado, el problema, no sé, con un profesor que se judicializó y se resolvió de otra forma. Entonces, el aprendizaje más que provenga desde mi persona, es un aprendizaje que lo vamos construyendo entre todos y entre todas, ¿ya? Está dividido en 3 sesiones. Comienza el lunes que viene, el lunes de la próxima semana, mejor dicho, con el marco normativo y las políticas educativas que están vinculadas a la inclusión escolar en Chile, ya donde analizamos distintas leyes, reformas, ¿verdad? Eh, en la jornada, bueno, ahí está obviamente el decreto 170, el decreto 83 y otros marcos normativos, ¿no? El nuevo enfoque de derechos sociales, de la educación como derecho social. Eh, en la jornada 2 analizamos lo que ya ingresamos dentro de lo que es la parte práctica de los programas de integración escolar con la evaluación diagnóstica y la planificación de apoyos. Ya nos vamos a centrar en esas 4 horas, ¿verdad? Analizar los instrumentos, recomendaciones, ¿verdad? Los propósitos de la evaluación interdisciplinaria y también la responsabilidad administrativa con la enorme cantidad de formularios, ¿verdad? Los libros de registro, los expedientes de los estudiantes, de los profesionales que evalúan, de los profesionales que intervienen, etcétera, ¿ya? Y en la jornada 3 ya analizamos el programa de integración escolar como estrategia. Ya, el programa de integración escolar, yo creo que todos estamos de acuerdo acá de que es una estrategia que busca el mejoramiento educativo, ¿verdad? Vamos a ver una estrategia también, vamos a analizar y conversar acerca de distintas estrategias de cómo llevar a cabo el programa, cómo aterrizar la política educativa, ¿verdad? Al campo de lo práctico, que es ya la gestión de un establecimiento, el trabajo dentro del aula, y también con recomendaciones, ¿verdad?, para una implementación más efectiva. Así que las y los invito. Bueno, en relación a los programas de integración escolar en Chile, esta es una política educativa que se inicia en el año 2009, ya cuando se promulga el decreto 170, pero la historia venía de antes. Ya por el año 2006 había un movimiento, ¿verdad? Una reforma, un movimiento social llamado la Revolución Pingüino, que fue el año que fue el año 2006 en el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet.
Ella conforma, ¿verdad?, un consejo asesor presidencial que encargado de hacer el estudio, ¿verdad?, del panorama actual de ese momento, del año 2006, de la educación pública, conformado por cerca de 90 personas, o sea, era un consejo asesor bastante amplio y bien transversal desde el espectro político de la época, ¿ya? Desde izquierda hasta derechas, y se concluye que el sistema educacional de la época, el del año 2006, estaba, ¿verdad?, viviendo un profundo abandono de parte del mundo político. Y es así entonces que, como respuesta a ese abandono, es que se promulgan dos políticas educativas que se mantienen vigentes hasta el día de hoy con mucha fuerza. Una de ellas es la ley SEP, ¿verdad?, que es una ley de subvención escolar preferencial que va en apoyo con recursos, con dinero, a la atención y el aprendizaje y el desarrollo integral de estudiantes en condición de vulnerabilidad socioeconómica. Y la segunda política educativa que se promulga es el decreto 170, que va en apoyo, ¿verdad?, a la atención, el diagnóstico, atención e intervención también y apoyo de estudiantes con necesidades educativas especiales. ¿Ya? Esas dos reformas son súper importantes para la época. Imaginémonos hoy día la educación pública o la educación particular subvencionada sin estas reformas. ¿Cómo sería el mundo de hoy en día? Y la verdad es que cuesta mucho. Bueno, así era hace 20 años atrás. Era bastante complejo. Y bueno, obviamente las escuelas contaban con una menor cantidad de recursos de las que cuentan hoy en día. Em, y así entonces, como respuesta a esta reforma, a este movimiento social, es que surge el programa de integración escolar. Y surge como estrategia inclusiva, como va dirigida a estudiantes con necesidades educativas especiales, es decir, con trastornos del neurodesarrollo, ¿verdad? Es esa la principal barrera para el aprendizaje, aunque sabemos que los niños con programa de integración, que están en el programa de integración escolar, su diagnóstico no es la única barrera. Ellos cuentan con otras barreras para el aprendizaje que pueden provenir de su familia, pero también pueden estar dentro del aula. eh, es decir, su barrera principal sería el diagnóstico, ¿vale? Esta política educativa, los programas de integración escolar, entonces son una estrategia del Ministerio de Educación, ¿verdad?, que busca favorecer la participación y el logro de los objetivos de aprendizaje de todos los estudiantes, ¿vale? Eso en primer lugar, de todos los estudiantes. Inicialmente la atención era diferenciada, era específicamente para los estudiantes que estaban en el programa de integración escolar, por los cuales se recibía subvención, pero actualmente ya desde el año 2013 en adelante eh, los programas de integración escolar, los equipos profesionales se encargan de apoyar a todos los estudiantes que lo requieran, ¿vale? Y así se cambió el foco desde la integración hacia la inclusión, ya que es lo que se pretende lograr hoy en día. La verdad es que la integración escolar duró muy poco. El programa de integración nace justamente con el término integración en el año 2009, pero en el año 2013 ya se cambia el foco o el modelo, ¿verdad?, hacia la inclusión escolar. Y eso significa, ¿verdad?, atender a todos los estudiantes que lo requieran, ¿verdad?, en función de sus necesidades educativas. Y los que presenten mayor necesidad de ayuda, bueno, hay que entregarle mayor necesidad también de un mayor apoyo. Bueno, este modelo también ha significado un cambio en lo que nosotros entendemos hoy en día como educación desde el punto de vista axiológico, ¿verdad? Desde lo valórico, eh, considerando el desarrollo integral de los niños y niñas, considerando también su inserción en la vida adulta, ¿verdad?, en una sociedad y que contribuya a esta sociedad ya más allá, por lo tanto, del modelo antiguo, que era un modelo muy academicista. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros observamos que lo que se busca promover en las escuelas es que éstas sean inclusivas, sean una escuela para todos, ¿ya? En donde todos se sientan parte, en donde todos participen también en función también de sus necesidades, que es un modelo distinto al modelo más antiguo, que es el modelo más académico, de objetivo de aprendizaje, de estudiar y de la evaluación sumativa. Bueno, esto también implica un cambio y también importante desafío de transformación en las comunidades educativas. ¿Por qué se menciona esto? Bueno, principalmente porque el cambio cultural, que es algo que ha costado mucho eh, lograrse en Chile,
ya a pesar de que hayan equipos de PIE que son muy buenos en su trabajo, ya están bien actualizados, intervienen con base científica, hacen una buena labor en el trabajo colaborativo, son responsables también con sus deberes administrativos, etcétera. Bueno, lo cierto es que en la mayoría de las escuelas ha habido una resistencia a este cambio cultural, desde el modelo académico hacia un modelo inclusivo. Esa barrera ha enlentecido obviamente el proceso de cambio y se debe fundamentalmente a los docentes, por una parte, pero también a los equipos de gestión que le ha costado mucho el comprender el funcionamiento de este nuevo enfoque de una educación más inclusiva, porque una educación más inclusiva también es una educación más compleja al mismo tiempo. Ya la inclusión supone eso, supone un trabajo más profesional, supone un trabajo más interdisciplinario, de trabajo colaborativo, supone también adecuaciones curriculares, flexibilización con el currículum, y eso significa una mayor preparación. Es decir, el nuevo enfoque inclusivo se basa en el aprendizaje en función de las características de los niños y niñas, que es distinto al modelo antiguo, en donde los niños y niñas tenían que adaptarse, ¿verdad?, a las exigencias de los docentes. Entonces era mucho más cómodo y más simple, ¿verdad?, más fácil para un profesor el modelo antiguo, modelo académico, en comparación al modelo de la inclusión que es el que se pretende, ¿verdad?, instalar finalmente en Chile. Bueno, los programas de integración escolar cuentan, como muchos de ustedes saben, pero también tenemos nosotros estudiantes de pregrado que están prontos a finalizar su carrera y que a lo mejor no saben, pero la mayoría ya sabe que cuentan con una subvención específica, ya que que proviene, ¿verdad?, del decreto 170. Y el decreto 170 crea los programas de integración escolar, establece que para que un programa de integración escolar funcione, el sostenedor, ¿verdad?, que es el representante legal de los colegios, de las escuelas, que puede ser el alcalde, ¿verdad?, o el director del servicio local de educación, o el sostenedor de un colegio particular subvencionado, es como el dueño, el sostenedor es como el dueño de casa, ¿ya? Eh, el sostenedor debe firmar un convenio de igualdad de oportunidades y de excelencia educativa para poder aperturar un programa de integración escolar en su establecimiento educacional. Eh, Eso está establecido en el decreto 170 y para el funcionamiento se otorgan recursos específicos que los comienza a recibir el establecimiento educacional una vez que los estudiantes son subidos y aceptados en la plataforma de subvenciones, ¿ya? Y desde ahí en adelante ya el programa de integración escolar empieza a recibir su subvención de acuerdo a los estudiantes que tenga en el sistema, ¿vale? Que ese es en el fondo el requisito para recibir la subvención, que se acredite que los estudiantes cuentan con una necesidad educativa transitoria, es decir, temporal, aunque hay un gran cuestionamiento respecto a la temporalidad de esos diagnósticos, o permanentes, eh, y se reciben, ¿verdad?, las subvenciones correspondientes para la gestión de los programas de integración escolar. Y por lo tanto, nace como una estrategia, en el fondo, esos recursos que provienen para la atención de los niños, de la postulación de ellos y para la atención de ellos, en el fondo deben utilizarse como estrategia. Es decir, ok, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros ahora con esta cantidad de recursos? Bueno, lo primero, obviamente, es crear un plan, ya crear un buen plan de trabajo con un modelo de trabajo, ¿verdad? Eh, que logre, por un lado, eh, responder, ¿verdad? Y dar cumplimiento a la atención de los estudiantes en el aula regular, como también una atención más personalizada para aquellos casos más graves y que lo requieran, pero al mismo tiempo que sin descuidar, ¿verdad?, otras labores administrativas. Entonces, esta estrategia va a ir variando dependiendo del sostenedor que tenga la pelota. ¿Ya? Es decir, si a un sostenedor quiere implementar un formato una estrategia de intervención, lo puede hacer, o sea, su propia estrategia de intervención. Y otros lo van a hacer de otra forma. Yo conozco casos, por ejemplo, y lo hemos aprendido en los mismos cursos de este mismo curso, es que, por ejemplo, no sé, un sostenedor, por ejemplo, contrata equipos de diagnóstico.
Entonces dice, yo no quiero que mis psicólogos, mis fonoaudiólogos, mis educadores diferenciales realicen la labor de evaluación inicial y de reevaluación a fin de año, sino que eso yo lo voy a tercerizar y voy a contratar por fuera, ¿verdad? Educadores y psicólogos y fonoaudiólogos que realicen esa pega, ¿ya? Pega en el sentido de trabajo, para quienes no son de Chile, para no descuidar o desatender a los niños durante los meses de marzo, abril, octubre y noviembre, ¿ya? Eh, y esa es una estrategia, es un tipo de estrategia. Otros, por ejemplo, también me han señalado, me dicen, ¿sabes qué? Pablo, ¿sabes qué? Lo que pasa es que mi director o directora nos pide a nosotros que atendamos a los niños que nosotros emitimos diagnóstico. O sea, pues, si tú eres psicóloga o psicólogo, te tocaría entonces trabajar netamente con estudiantes con discapacidad intelectual y con funcionamiento intelectual limítrofe, ¿vale? No atendería a ningún otro niño más. O sea, bueno, es su estrategia, ¿vale? Otros trabajan más en función de las necesidades de los cursos. Entonces, tienen un panorama del curso muy certero, ¿verdad? Muy reflexionado, muy analizado, muy conocido, con los puntos fuertes y los puntos débiles de cada curso, con sus estudiantes también. Y en función de cada estudiante preparan un plan de apoyo individual más focalizado, ¿ya? Que va a estar compuesto, ¿verdad? Y justificado en las barreras de aprendizaje de los niños, más que en su diagnóstico, ya que es un otro modelo de trabajo, etcétera, ¿vale? Entonces, cada quien, y aunque ustedes quizás piensen que los programas de integración escolar son muy parecidos uno a otro, la verdad es que hay diferencias, y también hay diferencias en cuanto a los resultados que se consiguen con las distintas estrategias, ¿vale? Em, pero existen distintas estrategias. Bueno, los programas de integración escolar deben formar parte de la cultura institucional, eso es algo muy importante. Los planes de mejoramiento educativo, ¿de qué año son? ¿Cuándo se crearon los planes de mejoramiento educativo? Aquí como una pregunta al aire. ¿De qué año son? ¿Cuándo se crearon los programas de mejoramiento educativo? Claro, Jessica ahí apunta a otro problema que Florencia dice 2008-2023. ¿Los planes de mejoramiento educativo o no? Bueno, los planes de mejoramiento educativo nacen en la década del 90, ¿ya? Obviamente, ¿qué ocurre hoy en día, en el año 2025? Nosotros tenemos muy internalizado, muy asociado, ¿verdad? Lo que es el plan de mejoramiento educativo con la ley CEP, ¿ya? Como que el PME es la CEP o la CEP es el PME. Y eso es un error, ¿ya? Es un error porque primero el PME nace mucho antes que la CEP, ¿ya? Nace 20 años antes que la SEP, casi 20 años antes que la SEP. Nace a inicios del 93 si no me equivoco, y la SEP es del año 2008, o sea, hay 15 años de diferencia. Claro que la SEP para que la gente no se lleve la plata para la casa, en el fondo con la ley SEP, dicho en buen chileno, se le otorga esos recursos, ese dinero, pero deben utilizarlo para la planificación estratégica de los establecimientos educacionales y ahí es donde se aporta, ¿verdad?, la ley CEP, y se debe ubicar dentro de lo que es el plan de mejoramiento educativo. Pero también dentro de este plan de mejoramiento educativo deben estar los recursos del programa de integración escolar. ¿Vale? Entonces, ¿qué debe hacer un buen equipo de gestión? Y esto es súper importante, debe tener claro cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles como institución educativa. Debe tener claro un horizonte, una visión hacia dónde yo quiero llevar a mi establecimiento educacional y cuáles son los principales problemas que yo debo resolver. Y en función de esas necesidades, dispongo, ¿verdad?, de un equipo profesional, ¿verdad?, de docentes, pero también dispongo de equipos en convivencia escolar y en otros planes, y también en el programa de integración escolar para poder avanzar, ¿verdad?, como establecimiento educacional hacia una meta en común, ¿vale? Ese debiese ser el formato de trabajo de los planes o de los equipos de gestión, ¿verdad? Avanzar hacia un objetivo, una meta en común, ¿verdad? Con todo el equipo y aprovechar los recursos económicos, pero principalmente los funcionarios con los cuales cuenta el establecimiento educacional,
para poder ir mejorando y avanzando y dando respuesta e idealmente resolviendo, ¿verdad?, las problemáticas que se van presentando en el día a día. Bueno, el programa de integración escolar atiende a estudiantes desde la educación parvularia hasta la educación para adultos, ¿ya? La educación para adultos también puede postular a programa de integración escolar, ¿ya? Y cada comuna, ¿verdad?, es la responsable de llevar a cabo sus propias políticas de integración. Es decir, cada sostenedor, mejor dicho, más que cada comuna, es la responsable de implementar la estrategia como él o ella creen que es la adecuada. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos, existe una estrategia que es la de abaratar el costo al mínimo, ya que es la de optimizar, como si la educación fuera una empresa, ¿verdad? En donde si yo aprieto y estrujo, ¿verdad? Voy a conseguir los mismos resultados y la verdad es que eso no va a resultar. Y lo hemos conversado en cursos anteriores, cuando se le niegan, por ejemplo, recursos o cuando vemos que los profesionales están con el máximo de horas, pero están con una cantidad de estudiantes que es abismal y se requieren de otros profesionales y no los contratan, estamos frente a un gran problema que es la baja capacidad del mismo sostenedor para la gestión de los recursos. Hoy día, por ejemplo, claro, lo que comenta Paola, hoy día frente a los casos de las crisis emocionales, los problemas de desregulación emocional, que ocurren a inicio de año, los meses de marzo a abril, por ejemplo, crean una fuerte demanda de atención y de apoyo a estudiantes que se encuentran dentro del espectro del autismo. Lo mismo va a pasar ahora. Ahora, cuando vuelvan los estudiantes en agosto, también llegan un poco más productos, un poco más intensos y ansiosos, producto de que en la casa está muy expuesto a la tecnología, a familias que no mm, eh, tienen menos normas en la casa, ¿verdad? O a la familia les cuesta más que sus hijos e hijas internalicen las normas del hogar. Entonces, en el fondo, se da eh, la condición, ¿verdad?, propicia para que los estudiantes, en el fondo, vuelvan también más inquietos y con mayores problemas en la regulación de emocional. Bueno, ¿cuáles son las acciones que realizan los programas de integración escolar? Principalmente el apoyo a estudiantes en el aula regular es como lo que se pretende lograr. Desde el año 2018 nosotros tenemos un enfoque de derechos en la educación que se ha ido complementando a la inclusión escolar. Ya tenemos como un enfoque de inclusión más enfoque de derechos sociales. Bueno, este enfoque de derechos entiende que el derecho a la educación de los niños y niñas está dentro de la sala de clase, no está afuera. Ustedes dirán, oye, entonces ya no se pueden sacar a los niños de la sala de clase, no se pueden retirar o atender de forma personalizada en otro lugar. Sí se puede hacer, pero se puede hacer siempre y cuando sea necesario para el niño o niña. Ya cuando, si es por su bien, por su formación integral, obviamente que se va a poder, pero debería ser la excepción más que la norma. Ya, por lo tanto, uno también como profesional de apoyo o profesional de un equipo interdisciplinario, como psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogos, kinesiólogos, también debemos pensar no solamente en la atención individual de estudiantes fuera de la sala de clases, sino que también al mismo tiempo decir cómo yo puedo aportar mi granito de arena o la labor que yo hago con este niño o niña, pensando en su microsistema que es la sala de clase. ¿Vale? Para atender quizá y dar respuesta a las mismas barreras que los niños experimentan dentro de la sala de clase. ¿Ya? ¿Cuántos niños, por ejemplo, no se atreven a levantar la mano eh, y se quedan con la duda o con la no resuelta y se la llevan para la casa y no les queda claro la materia? ¿O cuántas veces, no sé, profesores también han tenido eh, una actitud despectiva también con niños con programa de integración escolar dentro del aula? Bueno, o la relación con sus compañeros también, compleja, su ubicación dentro de la sala de clase, la cantidad de estímulos que está expuesto en los niños, estímulos visuales o auditivos. Eso da cuenta también de que las barreras no están solo en el diagnóstico, es decir, no están solo en el niño, sino que también están dentro de la sala de clase y por ese motivo es súper importante
nuestra participación dentro de la sala de clase, asesorando, guiando, acompañando a los profesores, pero también apoyando a los niños y niñas. Bueno, además del apoyo en el aula regular, debemos nosotros realizar acciones de planificación y evaluación, preparando materiales educativos, ¿ya? Y trabajando con otros, con los profesores de aula regular también, con un foco claro hacia la atención de niños y niñas que presenten mayores dificultades. Esto es algo de perogrullo. Los docentes y las docentes deben planificar sus actividades pedagógicas pensando en la participación de todos los niños y niñas, ¿ya? Y eso está en el marco para la buena enseñanza. Es decir, una de las dimensiones es la preparación del aprendizaje. Pero lo cierto también es que este nuevo escenario educativo, centrado en el estudiante, ¿verdad? Como sujeto de derecho y con una mirada inclusiva también, hacen que la preparación para el aprendizaje sea más compleja. Entonces, por lo tanto, se requiere también de un apoyo a la labor docente en la preparación de material que sea adecuado, ¿verdad?, a las características de cada niño y niña. Eh, entonces, vemos acá un ejemplo claro de de esta mayor complejidad que se da en este escenario actual. Bueno, y por otra parte, lo que les comentaba también es trabajar con el alumno o alumna, ¿verdad? De forma individual o en pequeños grupos y con otros miembros de la comunidad educativa. Bueno, ¿qué significa esto entonces? Que para recibir la subvención, el establecimiento debe declarar con el personal de apoyo suficiente, que cuenta con el personal de apoyo suficiente y que cumpla con una cantidad de horas que están presentes en la normativa vigente y que son las que vamos a ver también en el curso que inicia la próxima semana, ya que son horas dependiendo de la cantidad de grupos transitorios y horas también dependiendo de la cantidad de estudiantes permanentes, ¿vale? Tanto para educadoras diferenciales y psicopedagogas con autorización también, como para profesionales de apoyo a la labor docente, como psicólogos, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, trabajadores sociales, eh, etcétera, kinesiólogos, etcétera. Y se debe entonces asegurar la atención. ¿Ya? ¿Qué pasaba antes? ¿Ya? Porque el año 2018 se publicó un libro sobre funciones de los profesionales de apoyo PIE, ¿ya? Que es un libro que tiene una tapa celeste o azul, si no me equivoco. Y en ese documento, bueno, el espíritu de ese documento era obligar a los sostenedores a contratar profesionales para el apoyo de los niños a lo largo del año. ¿Qué ocurría? Algunos sostenedores vivos, ¿ya? Observaron que los programas de integración escolar le exigía que los niños tenían que ser subidos a la plataforma con un diagnóstico, con una necesidad educativa, ¿ok? Y que esa necesidad educativa eh, se debía identificar a partir de una evaluación diagnóstica integral con distintos profesionales, ¿ok? Entonces tengo que contar con distintos profesionales para la evaluación inicial, pero una vez que ya tengo el diagnóstico, y el niño los puedo postular yo a la plataforma, ya no requiero profesionales. Eso pensaron algunos sostenedores y la verdad es que contrataban solamente a los apoyos, entre comillas apoyos, para la labor de diagnóstico a inicio de año y a final de año. Y durante los meses de abril a noviembre o a octubre, contaban solamente con apoyo de educadoras diferenciales o psicopedagogas, ¿ya? Para el año. Bueno, y para modificar, ¿verdad? Esa forma de trabajo es que se crea ese documento que es, y también se publica la resolución exenta 478, también el mismo año 2018, no, creo que es otro nombre, 1546 del año 2018, en donde se obliga a que los sostenedores contraten, ¿verdad?, profesionales de apoyo para grupos transitorios
con con un mínimo de horas, que es de 5,5 horas pedagógicas, y algo cerca de entre 3 a 4 horas cronológicas, en términos de horas cronológicas, por grupo transitorio y también una cierta cantidad por grupo permanente. Bueno, lo cierto es que hoy día debe haber apoyos, ¿verdad? Y eso también se debe postular a la plataforma y la plataforma también lo va a reconocer que esté con la cantidad de horas mínimas para el apoyo a la labor, ¿verdad? Al trabajo con los niños y niñas. Claro, Paola dice, falta conocimiento de a las nuevas estrategias, tener espacios de autorregulación, que los niños TEA puedan ingresar al PIE aunque tengan buenas notas, claro, tutores sombras que no sean apoderados que a veces deben trabajar y no pueden asistir, etcétera. Bueno, la verdad es que hay muchas problemáticas que deben ser resueltas. Lo cierto es que hoy día, como Paola plantea, la cantidad, los cupos, ¿verdad? Para estudiantes PIE permanente, que son dos en sectores urbanos, más una excepcionalidad, eh, no da abasto, ¿ya? No da abasto. Evelyn dice, yo creo que el programa de integración escolar debe tener sus propios profesionales, me refiero a trabajadores sociales y psicólogos, y no compartirlos con convivencia escolar. Claro, eso es lo ideal, ¿verdad? El trabajo en convivencia escolar y el trabajo en programa de integración escolar es completamente diferente. Por el modelo de trabajo, el enfoque y las exigencias son completamente distintas. ¿Ya? Por una parte la convivencia escolar busca la coexistencia, ¿verdad? Armónica de los miembros de la comunidad educativa y en especial de los niños y niñas, y tiene como el conflicto, ¿verdad? Como la resolución del conflicto como su bandera de lucha. Los programas de integración escolar tienen otro propósito, ya que es la participación y la adaptación de los niños al sistema escolar. Oye, están muy activos en el chat. Yo soy psicóloga de particular pagado y nada de esto ocurre en la realidad, solo en papel. Bueno, lo que pasa es que eh, Carolina, lo que pasa es que los colegios particulares pagados no cuentan con programa de integración escolar propiamente tal. Es decir, no les aplica el programa, el decreto 170. Y al no aplicarles el decreto 170, el sostenedor o sostenedora es libre de implementar la estrategia que considere oportuna para la realidad de su colegio. Entonces, si para la realidad de su colegio no es necesario tener fonoaudiólogo, no hay fonoaudiólogo. ¿Ya? Si para la realidad de su colegio no es necesario tener psicólogo, no hay psicólogo. ¿Ya? eh, no es como en el programa de integración escolar donde hay ciertas obligaciones, ¿verdad?, a contar con determinados profesionales, porque la necesidad del niño o niña es la que manda. Entonces, si necesito, ¿verdad?, si el establecimiento necesita un psicólogo, ¿verdad?, para trabajar cierta habilidad emocional o cognitiva, y el establecimiento no cuenta con el profesional idóneo, cuando el niño sí lo necesita, es que ese colegio se puede meter en un tremendo problema. Eh, yo trabajo en un colegio municipal y te puedo asegurar que el papel dice mucho en todos los colegios de Chile. Convivencia escolar se enfoca en el ausentismo, intervenciones, visitas domiciliarias, etcétera. Claro, esas son ciertas acciones que realizan en los establecimientos educacionales. Claro, los colegios particulares pagados no reciben esta subvención. Bueno, en el caso de los colegios, por la necesidad de los niños, pues, el problema puede ser perfectamente una demanda, ¿ya? Una demanda. Y una multa también por el establecimiento, porque el establecimiento educacional no cuenta o decide no contar con el profesional que el niño o niña requiere. Ponte, Carolina, en este caso, por ejemplo, de un niño que sea sordo, ya que que sea sordo y requiera de un intérprete de señas, ¿ya? ¿Verdad? Porque todos estaremos de acuerdo que requiere un intérprete de señas, ¿verdad? Para favorecer su adaptación y su participación en el sistema escolar y en el currículum. Y el empleador se niega a contar con ese profesional. Aquí yo me fui a un ejemplo bien al extremo, pero aquí un ejemplo que pasa.
¿Qué ocurre? Que la mamá, el establecimiento está obligado a tener el sostenedor, mejor dicho, está obligado a contar con el profesional que el niño o niña lo requiera, ¿ya? Porque ese es el enfoque actual. ¿Qué va a prevalecer? La necesidad del niño o niña. Y si requiere un determinado profesional, es decir, un fonoaudiólogo o fonoaudióloga, y no se le otorga, lo cierto es que se podría incluso catalogar como una vulneración del derecho a la educación y al desarrollo integral de los niños, por este modelo de, por este modelo, ¿verdad?, de derecho social, por este enfoque de derecho social. Bueno, también uno de los errores más grandes de los programas de integración escolar, eh, considerando el tiempo, eh, ya sí que voy a ir un poquito más rápido, después podemos seguir conversando. Uno de los errores más grandes en la implementación de los programas de integración escolar es vincular los resultados educativos en las mediciones externas, como pueden ser las pruebas SIMSE, las pruebas PAES, los indicadores de desarrollo personal y social, con el éxito del programa. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? A pensar o sacar la conclusión errónea de decir a nosotros nos fue mal en las pruebas porque el PIE de nosotros no es bueno. ¿Ya? O nos fue bien en la prueba porque el PIE es bueno. ¿Ya? Ese es un error grande. Eh, a veces me ha pasado, muchas veces me topo con eh, personas y le digo, ¿y cómo funciona el PIE? O me toca visitar colegios, no sé, porque justo tengo estudiantes en práctica que están haciendo práctica en colegio, entonces voy harto a colegio y aprovecho de preguntar cómo trabaja el PIE, cómo trabaja la convivencia. Me dice que el PIE es bueno, me dice. Oh, qué bueno, ¿y cómo sabes cómo tú puedes saber que el PIE es bueno? No, porque trabajan bien. Ya, pero tú, ¿qué es lo que tú observas del equipo que trabaja bien? Mira, entran a la sala de clase y dan argumentos, atienden de forma individual bien a los estudiantes, están pendientes de los niños, apoyan, trabajan con los profesores y ahí ya empiezan como a ser más específicos en los comentarios. Y eso está bien, ¿ya? Asociar a tareas concretas el éxito o la efectividad de un programa. Pero, y a mí me ha pasado también, conozco de varios casos que dicen, no, es que nosotros nos fue mal en el CIMSE porque el pie no es tan bueno como, ¿ya? Y ese es un error. Obviamente, para los resultados educativos de las pruebas, como son las pruebas SIMSE, las pruebas PAES, etcétera, es importante, obviamente, la labor de todo el establecimiento educacional, ¿ya? Es decir, el establecimiento educacional, para que rinda estas pruebas bien, debe prepararse con anticipación. No solo el profesor o profesora de cuarto básico, de sexto, de octavo o de segundo medio, sino que este es un trabajo también, en una maquinaria en la que se debe mover, y dentro de esa maquinaria, ¿verdad? De gestión curricular, bueno, dentro de esa maquinaria está el programa de integración escolar también con una participación, pero no es la participación principal, ¿vale? No es la participación principal. Por ese motivo, es un error asociar los resultados educativos al éxito o fracaso del programa de integración escolar, que es algo que se ha instalado también en los últimos años. Eh, de hecho, se señala también que el programa PIE no logra los resultados que se esperaban, ¿verdad? O que los resultados Simpson no se mueven, o lo mismo con la ley CEP, por ejemplo. La ley CEP también, una de las principales críticas. De hecho, existen tablas de resultados educativos antes de la SEP y 10 años después de la implementación de la SEP. Y la verdad es que los resultados Simpson de la escuela se han movido muy poco, muy, muy poco. Pero también es un error decir, pero es justo, ¿verdad? Sabiendo que la ley SEP, sabiendo que los programas de integración escolar atienden a niños de escuelas que en su mayoría son escuelas municipales, que atienden a los segmentos con mayores o con menores oportunidades, ¿verdad? Con familias con menores nivel educacional, con menores expectativas también. ¿Será conveniente compararlo o asociarlo, ¿verdad?, con los resultados educativos del colegio? Eh, en mi opinión, al menos, no. Yo creo que el éxito para decir, ok, nuestro programa de integración escolar es exitoso, en primer lugar hay que identificar ciertos indicadores que son relevantes.
¿vale? Por ejemplo, el porcentaje de estudiantes transitorios que cuentan con una necesidad educativa transitoria que superan su necesidad educativa, es decir, que son egresados o dados de alta del programa, ¿ya? Eso, por ejemplo, es un indicador de éxito del programa. Si nuestro estudiante egresó porque superó su necesidad educativa, ¿ok? También el informe técnico anual, una forma de evaluación importante de los programas de integración escolar, en donde también se analiza, ¿verdad?, el egreso de los estudiantes transitorios, con necesidad educativa transitoria, es el informe técnico anual que se completa en enero, los primeros días de enero, en donde se da cuenta ahí el, el coordinador o coordinadora del programa de integración escolar, en conjunto con el sostenedor completan, ¿verdad? Un pequeño cuestionario con una escala Likert, bien simple de responder, en donde informa los resultados educativos del establecimiento educacional y la gestión del programa de integración escolar. Cuántos profesionales tuvieron, la cantidad de horas y una mirada más estratégica que es muy buena guía, es una muy buena guía de cómo pensar en el programa de integración escolar desde una mirada también de estrategia, ya desde una mirada de estrategia, trabajando con convivencia escolar, trabajando con los docentes, trabajando con apoderados, eh, participando activamente dentro de lo que es el proyecto educativo. Ya es bastante interesante la idea y también lo vamos a revisar nosotros en este curso que inicia el lunes. También otro mecanismo que es importante es saber cuántos estudiantes de mi programa de integración escolar son promovidos o aprobaron, ¿verdad? Y van a pasar de curso, ¿ya? Entonces, no sé, si yo tengo 90 estudiantes en el programa de integración, ¿cuántos quedan repitiendo? Dos, ¿vale? Entonces tengo una tasa, no sé, cercana al 98% de promoción escolar y eso también es un dato bien importante para, eh, para la gestión del programa de integración escolar. Bueno, también el cumplimiento de lo administrativo, el papeleo, el cumplir con las responsabilidades administrativas también es eh, es un elemento bien importante. El programa de integración escolar tiene sus propias exigencias administrativas, son súper exigentes administrativamente. Bueno, el cumplimiento del administrativo también es una buena base de evaluación de un programa de integración escolar. ¿Cuántas educadoras o psicopedagogas entramos expertos tenemos? ¿Ya? O en avanzado, ¿ya? Que también es una forma de evaluación de calidad del programa de integración escolar. Es decir, yo tengo, por ejemplo, no sé, 6 educadores diferenciales y de las 6 tengo 4 en nivel avanzado. Eh, lo otro también en las fiscalizaciones, ¿cuántas multas he recibido? Ninguna multa. También un buen indicador de gestión, ¿ya? Del coordinador, de quien coordina el programa de integración escolar. Y los profesionales también certificados en instrumentos de evaluación diagnóstica. Mis profesionales cuentan todos con certificación en los test que aplican. Bueno, eso también es otro indicador de calidad, ¿ya? En el fondo, ¿qué busco con esta diapositiva? Primero, separar, ¿verdad? Los resultados educativos en las mediciones externas, SIMS, PSU, PAES, perdón, con la efectividad del programa de integración, ¿ya? Y llevar al programa de integración escolar hacia otras mediciones que tienen que ver con la promoción, que tienen que ver con las clasificación o el nivel, ¿verdad? O categoría de los profesionales, con las certificaciones de los profesionales, con el requerimiento del administrativo, con, por ejemplo, medir la frecuencia del trabajo colaborativo y la responsabilidad con el trabajo colaborativo, entre otros. ¿Ya? Separarla y llevarla hacia llevar los programas de integración escolar hacia otros indicadores de logro, distintos de los resultados educativos. Por este motivo, entonces, es necesario, ¿verdad?, como principal desafío en la gestión de los programas de integración escolar, modificar o
o crear ya una batería de indicadores eh, que den cuenta, ¿verdad?, de su efectividad como estrategia, ya que son algunos de los que yo les nombré anteriormente. En los egresos, el cumplimiento, ¿verdad?, de plazos, la promoción de estudiantes, certificaciones, etcétera. Eh, bueno, detrás de los resultados que alcanza un establecimiento educacional intervienen un conjunto de variables y eso también uno de los objetivos del curso es abrir la mirada hacia la mirada de la educación desde un enfoque más ecológico de la educación, donde existen barreras para el aprendizaje del estudiante, su necesidad educativa, eh, pero también además de esa necesidad educativa existen otras barreras. Muchas de ellas están en la familia. Otras, muchas, lamentablemente, también están dentro de la sala de clase o en el establecimiento educacional. ¿Ya? Eh, hace unos meses atrás se me acercó una apoderada en un colegio, me tocó dar una charla muy cortita y se me acercó una apoderada y me decía, me dijo, profesor, estoy cansada porque mi hijo tiene estas características. ¿Ya? Tiene condición del espectro del autismo. Hay otros estudiantes dentro del curso que también tienen la misma una condición y tienen un comportamiento bastante parecido, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Me decía, es que a mi hijo casi no me lo ven, no me lo atienden, ya me lo dejan más solo. Y los dos, según lo que me comentaba esa apoderada, los dos tenían una necesidad de apoyo bastante similar. Y ella se dio cuenta en realidad que los apoyos iban hacia el otro niño más que hacia su hijo, ya, esto todo desde la mirada de esa apoderada, ya yo no tengo cómo demostrarlo porque fue un comentario que escuché, o ella me dijo que la mamá del niño le llevaba cosas de pasteles, queque, ¿verdad?, a las profesoras y a las educadoras diferenciales. Entonces, en el fondo, como que eh, esa regalía o esos alimentos, el queque y todas estas cosas ricas, de que hacía la apoderada, ¿verdad? Y que enviaba con mucho cariño ella hacia el colegio, y significaba, ¿verdad?, que en el fondo todo o la gran mayoría de los apoyos, ¿verdad?, fuesen hacia ese estudiante por el solo hecho de entregar una retribución, ¿ya? Y también desde el equipo de PIE. Eh, en desmedro, obviamente, porque todos estos los recursos son limitados, en desmedro de los otros niños y niñas, ¿ya? ¿A qué voy con esto? Existen barreras dentro del aula, existen barreras. Es cosa de mirar atentamente la forma que tenemos de relacionarnos dentro de la sala de clase, ¿ya? Para poder identificarlo, es decir, cuántas veces el docente motiva a un estudiante, cuántas veces le revisa las cosas que ha ido avanzando durante de la clase, cuántas veces le pide su participación, cuántas veces va aclarando los conocimientos nuevos para que se internalicen bien, ¿ya? Muchas veces pasa que los niños con necesidades educativas especiales generalmente pasan más desapercibidos dentro de la sala de clase porque ellos tienen una tendencia innata, ¿verdad?, a pasar desapercibidos eh, y no destacar por su necesidad educativa, ¿ya? Por ese motivo hay que estar muy atentos dentro de la sala de clase, porque hay barreras también, lamentablemente. Oh, es súper real ese tipo de apoderado, claro, aunque suene feo, totalmente. Y fue cosas que pasan, especialmente, en este caso fue un sector rural, que esta apoderada se quejaba de todos esos, de esa como apoyos que se le otorgaban. Eh, bien. Dentro de los indicadores, entonces, y yo creo que debemos avanzar hacia allá, es como desafío, ¿verdad?, para la evaluación y decir mi programa, mi equipo PIE es bueno porque tengo esto que lo demuestra. Bueno, esos indicadores de logro son indicadores de eficiencia interna del programa de integración escolar. ¿Cuáles son?
Primero, el porcentaje de promoción efectiva de estudiantes, es decir, el porcentaje, la cantidad de estudiantes promovidos dividido el total de estudiantes del programa de integración escolar del año escolar. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuántos estudiantes tenemos hoy día en el 2025? ¿Ya? ¿Cuántos son promovidos? Y ahí vamos a obtener nosotros un porcentaje. El porcentaje de repitencia de estudiantes, que obviamente es la diferencia para llegar a 100 de ese porcentaje, ¿verdad? Obviamente se espera que sea lo más cercano a 100 posible la promoción escolar, lo más cercano a cero, ¿verdad? La repitencia. Pero también uno dice, ok, mi programa de integración escolar es bueno. ¿Por qué? Porque mire, pum, tengo el 99% de mis estudiantes son promovidos al siguiente nivel y tengo solo un 1% de repitencia. ¿Ya? Y el año pasado tuvimos 2% y este año tenemos un 1%. Así que yo quiero que el próximo año tengamos 0% de repitencia. Esto desde la mirada de quien coordina el programa de integración escolar, pero también desde los otros profesionales. Bueno, la retención de estudiantes, algo que es súper importante en la educación pública hoy en día. Los estudiantes que ingresan a primero básico, ¿ya? ¿Cuántos de ellos terminan en octavo básico en el establecimiento educacional? ¿Ya? Y eso se llama retención escolar. Eh, ¿O cuántos, que los que ingresan a primero medio, cuántos finalizan cuarto medio? ¿Ya? Y eso también es algo que se destaca harto y se valora mucho en las comunidades educativas, la capacidad de retener al estudiante, de que el estudiante no se vaya a otro lado, sino que inicie y termine, que eso es algo difícil. Hoy día cada vez como que los estudiantes se cambian de colegio, es como algo más inestable, pero es algo que se valora mucho y tener un equipo PIE que se encargue además de retener a sus estudiantes, ya no solamente de atenderlos, sino que se sientan cómodos, se sientan queridos, se sientan en un ambiente de confianza, se sientan seguros. Ya que yo creo que eso es lo principal, que se sientan seguros, se sientan felices en su escuela, en su colegio. Eh, lo otro también importante es el porcentaje de deserción escolar, es decir, aquellos estudiantes que se fueron del liceo o de la escuela y no se inscribieron en ningún otro colegio. ¿Ya? Es decir, hay que pensar también en los que se van. Llega, por ejemplo, la mamá retira al estudiante en sexto básico, ¿ok? Pero ¿qué pasó con ese estudiante en sexto? Se lo iba a llevar aquí a escuela, a otra escuela, supuestamente. ¿Se matriculó allá o no? ¿Ya? También uno puede obtener un porcentaje de estudiantes, ¿verdad?, que desertan del sistema escolar. Y eso ya es el fracaso de la estrategia a nivel general, no solamente a nivel de escuela, sino que a nivel comunal, porque es uno de los problemas que se buscan resolver, que se buscaba resolver en la época, que era la deserción, disminuir la deserción de estudiantes. Y también, bueno, el porcentaje de estudiantes que egresan, que cuentan con necesidades educativas transitorias, ya al tener ese porcentaje me permite a mí comparar ese porcentaje con el porcentaje del año pasado o de 2 años antes y poder fijarme metas para el año siguiente. Quizás, no sé, egresaron 22% de los estudiantes con necesidad educativa transitoria. Me gustaría que el próximo año fuera un 25%, eh, ya, o mantenerme en ese 22%. También el crear un plan de compras ya en marzo para lo largo del año de materiales y también poder medir cuántos de esos materiales llegaron en el plazo correcto o cuántas de esas cosas que se creía que, bueno, que se creía que eran necesarias, llegaron, ¿verdad? Y fueron adquiridas. El porcentaje. Y algo que es súper importante y que nunca se evalúa, bueno, no sé si nunca, pero muy rara vez se evalúa, es el porcentaje de satisfacción de los apoderados hacia el funcionamiento del programa de integración escolar. Y eso es algo que hay que medir, chicos, chicas, colegas. Hay que darse la labor, la tarea de crear una breve encuesta de satisfacción por cada curso de forma artesanal, con una escala Likert. Si no, a veces, pues sí, a veces no. Y con una serie de ítems y que se pregunta ahí por usted está satisfecho, ¿verdad? Con el programa de integración escolar, o qué nota le pone usted, y ahí uno puede sacar un porcentaje, ¿verdad? Acerca de la valoración de los apoderados, que esa es una valoración importantísima, importantísima. ¿Y qué pasa? Que en la mayoría de las escuelas los apoderados valoran mucho que sus hijos
estén en el programa de integración escolar porque el apoderado siente que su hijo o hija está protegido en el programa de integración escolar. ¿Ya? Entonces, poder levantar ese dato del porcentaje de estudiantes de satisfacción de parte de los apoderados es algo sumamente relevante, sumamente relevante. Y que me nos ayuda también, obviamente, si no, mire, mi apoderado, él tengo 95% de satisfacción, ¿vale? Y aquí está, 95% de satisfacción. ¿Cómo dicen que, no, que mi programa de integración escolar no es bueno? 99% de promoción, 1% de repitencia, 0% de deserción, 100% de retención escolar. Es decir, los estudiantes que ingresan en primero básico terminan octavo básico con nosotros. Eh, y tenemos 95% de satisfacción de parte de los apoderados. ¿Ya? Obviamente uno lo puede incrementar también con otros indicadores de trabajo colaborativo, satisfacción de los docentes, cumplimiento del plan también de cada profesional de su plan anual, entre otros, ¿ya? Pero es un modelo de gestión también que se debe implementar. Yo creo que tenemos que sacarle, y creo que los programas de integración escolar hacen una labor muy buena, muy, muy linda también, pero creo que nos ha faltado poder demostrar el buen trabajo que se realiza, ¿ya? El buen trabajo que se realiza. Y si no se realiza un buen trabajo, no es por dificultades. Obviamente pueden presentarse dificultades de personas que no tengan las capacidades para poder atender niños con necesidades educativas especiales, porque se requieren personas eh, con un mayor nivel de especialización. Ya, hoy día, por ejemplo, hoy día, si me preguntan a mí, ¿basta con un recién egresado ingrese, no sé, de psicología, de terapia ocupacional, ingrese a trabajar al PIE y se adapte rápido? O sea, puede ser, pero 1 en 10 yo creo que sí. Ya, hoy día el programa de integración escolar ha ido complejizándose producto de las exigencias hacia los distintos profesionales, pero también ha ido complejizándose como consecuencia de las reformas educativas que se han realizado a la labor y al trabajo, ¿verdad? Y, a la distribución de horas, a la forma de trabajo también que a través de plataformas, que lo hacen cada vez más específico, ¿ya? Que lo hacen cada vez más específico. Pero se puede y es necesario nosotros, en el caso de nosotros, levantar otro tipo de indicadores para defender nuestra forma de trabajo, defender nuestro programa de integración escolar. Creo que hacia allá debemos avanzar hacia la construcción de indicadores, eh, hacia la construcción de indicadores que den cuenta del buen funcionamiento del programa. Aquí podría también establecer un porcentaje para la capacitación docente de diferencias perfectamente, perfectamente. Perfectamente, o sea, perfectamente. Y la porcentaje de docentes que además aprueban esa certificación. Eh, bueno, finalmente, y estamos en la hora ya, se observa, ¿verdad? Según Arias, se observa una percepción de funcionamiento que es más bien de tipo aislado en la comunidad educativa. ¿Ya? Pablo Arias hizo una tesis publicada el año 2020 acerca de percepciones también, fue mixta, pero principalmente más cualitativa que mixta y en donde señala que existe un prejuicio o un conocimiento, ¿no? Algo similar entre prejuicio y conocimiento, de asociar el funcionamiento del programa de integración escolar como algo aislado, separado, ¿ya? Por lo tanto, urge incorporar el programa de integración escolar al proyecto educativo y al PME, ¿ya? Eso es algo urgente. Ya recuerden que el PME es más antiguo que la SEP y el PME está por sobre la SEP y por sobre y por sobre el PIE, ¿ya? Como estrategia a 4 años. Ese es como el modelo de gestión, el modelo de gestión que sea modelo de la calidad de la gestión escolar. Y que los equipos de gestión deberían trabajar con ese modelo. Bueno, esto se ve acentuado, esta forma de trabajo aislado se ve acentuada debido a su financiamiento y fiscalización que es específica. Entonces, se tiende a aislar producto de este sistema de financiamiento y sistema de fiscalización. Bueno, es necesario modificar también el sistema de financiamiento de subsidio a la demanda a otro de logro de metas
¿Ya? Eso también es algo que se ha visto en otros, en esta política educativa, en otros contextos internacionales, europeos, principalmente la Unión Europea, es que lograron mejores resultados cuando dejaron de ser con subsidio a la demanda, es decir, está el estudiante, con diagnóstico están los recursos, hacia un modelo distinto de logro de metas. Y cuando empezó a recibir recursos por el logro de metas, los resultados se empezaron a mostrar mejor, las escuelas empezaron a mostrar mejores resultados. Eh, y es necesario entonces que la autoridad gubernamental defina metas claras para los programas de integración escolar, porque en realidad no existen metas así generales a nivel de política educativa, es decir, estas son las metas del programa de integración. No, porque las metas son metas internas de la escuela, que son importantes, obviamente, pero como política educativa se requiere también un sistema de indicadores a nivel general. El uso de los recursos también debe ser estratégico, debe ser pensado, debe ser intencional, debe ser táctico hacia la superación de necesidades detectadas en materias de inclusión, ¿vale? Y por último, también como recomendación es necesario, ¿verdad?, fortalecer o facilitar, mejor dicho, una cultura escolar inclusiva. Ver la inclusión como una oportunidad, no como una amenaza, ¿vale? Bien, hemos finalizado el seminario. Bueno, no sé si les parece que igual podamos cerrar con alguna pregunta que hagan por micrófono. Yo sé que igual se respondieron hartas preguntas, saltaron hartas dudas, pero para que podamos tener esta instancia igual de poder conversar con alguno de los participantes. El primero que levante la manito ya por honor al tiempo, alguien que tenga una pregunta. Ya, y tenemos a María José que va a hacer la pregunta del día. Hola, ¿sabes qué Hola. quisiera saber si el PIE, el Proyecto de Integración Escolar, corre para los jóvenes, los adolescentes que estén estudiando privados de libertad? En las cárceles, ¿Sí? ¿Sename? bueno, debería cubrir, porque debería cubrir. Ya, es buena pregunta. Es primera vez que me hace la pregunta. No he indagado lo suficiente, María José, para darte una respuesta bien confiable, pero debería cubrir porque hasta el momento el único nivel educativo que no se apoya es la educación superior, ¿ya? Pero debería tener, al ser educación pública también, pues las cárceles, la educación también es pública, se debería otorgar ese tipo de apoyo escolar. Bueno, ya sin más que decir, vamos a ir finalizando lo que fue este seminario. Profesor, no sé si usted les quiere decir algo más. Obviamente los invitamos a que puedan tomar el curso. Sí, bueno, obviamente lo invitamos a tomar el curso y eso, ¿no? Y que tengan bonitas vacaciones, que están en vacaciones, que descansen. Bueno, el lunes, esta es la última semana, el lunes inicia el curso, pero también el lunes inician el retorno, ¿verdad?, a las aulas, al trabajo. Un trabajo bien pesado trabajar en educación hoy en día, así que eh, eso, harto esfuerzo, ánimo y que tengan una muy buena segunda semana de vacaciones. Así que bueno, quienes tomen el curso y nos vamos a seguir viendo. Y si no, bueno, nos veremos en otra oportunidad. ¿Ya?